El sudor corría por mi rostro cuando levanté la pistola, mi mano temblorosa pero firme en su propósito. A los 70 años jamás imaginé que llegaría a este momento. El silencio de la madrugada de Guadalajara era cortado apenas por el sonido distante de un mariachi borracho y por el ruido de mi corazón acelerado. Frente a mí, Lucía, mi propia hija, me miraba con una mezcla de terror y desprecio que yo conocía bien. Era la misma mirada que me dirigió aquel maldito domingo cuando me llamó animal delante de toda la familia. «Papá, por favor», susurró, sus manos extendidas en súplica. «No entiendes lo que estás haciendo». Una sonrisa amarga se formó en mis labios resecos por el calor del desierto. ¿Cómo se atrevía a decir que yo no entendía? Yo, que pasé 50 años partiendo el lomo en los campos de agave para que ella pudiera estudiar, para que tuviera una vida mejor que la mía. Yo, que vendí mi propia dignidad pedazo por pedazo para construir su futuro con mis manos callosas. «Ahora vas a descubrir quién realmente es el animal aquí, mija», murmuré, mi voz ronca haciendo eco por las paredes de adobe de la vieja casa donde ella nació. El metal frío del arma pesaba en mi mano como toda la traición que ella había depositado en mi pecho. Pero antes de continuar esta historia hasta su desenlace inevitable, necesito que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Cómo un hombre honrado puede transformarse en algo que ni él mismo reconoce. Antes de continuar, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi nombre es Ernesto Ramírez. La humillación tiene sabor de sal y gusto de sangre en la boca. Era domingo 3 de junio, cuando mi vida se partió a la mitad como un agave seco bajo el sol despiadado de Jalisco. El calor subía de las piedras de la calle en ondas visibles, distorsionando la realidad como un espejo roto, pero nada podría haberme preparado para lo que estaba por venir. Caminé hasta la casa de mi hija Lucía con el paso cansado de quien cargó el mundo en las espaldas por 7 décadas. Mis guaraches de cuero golpeaban contra el asfalto caliente, marcando el ritmo de toda una vida de trabajo duro. En las manos llevaba un regalo para mi nieta más pequeña, una muñeca de trapo que había costado 200 pesos, dinero que había guardado centavo por centavo de mi flaca pensión de 3,000 pesos mensuales. El olor de carnitas y tortillas recién hechas venía de la cocina cuando empujé el portón de hierro. Voces familiares hacían eco por el patio, mis hermanos, cuñados, sobrinos. Toda la familia Ramírez reunida, como en los viejos tiempos, cuando aún estábamos unidos por algo más fuerte que la obligación. «¡Abuelo!», gritó mi nieta Isabel, de apenas 6 años, corriendo hacia mí con los bracitos abiertos. Sus ojos brillaban con esa pureza que solo los niños poseen, antes de que la vida les enseñe la crueldad de los adultos. La tomé en brazos, sintiendo mi corazón calentarse a pesar del peso de los años. Olía a jabón de rosas e inocencia. Por un momento olvidé el cansancio que me acompañaba desde que dejé de trabajar en los campos, a los 68 años, cuando mi cuerpo finalmente se negó a continuar. «Te traje algo, princesita», dije, entregándole la muñeca envuelta en papel de regalo colorido que había pedido prestado a la vecina. Lucía apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en un trapo de cocina bordado. A los 34 años se había convertido en una mujer elegante, con cabello siempre arreglado y ropa que costaba más que mi ingreso de un mes. Graduada en administración, trabajaba en una oficina en el centro de Guadalajara, ganando lo que yo nunca soñé ver en toda una vida. «Papá», dijo, su tono ya cargado de algo que yo no lograba identificar, «llegaste a tiempo, estábamos hablando de ti». Algo en la forma como dijo «de ti» me hizo contraer el estómago. Puse a Isabel en el suelo y la vi correr a jugar con su muñeca nueva,
ajena a la tensión que comenzaba a formarse en el aire como la electricidad antes de una tormenta. En el patio, mis hermanos Miguel y Rafael estaban sentados a la sombra de una jacaranda, cervezas Corona heladas en las manos. Sus esposas, Carmen y Rosa, conversaban en voz baja, pero pararon cuando me vieron. El silencio descendió sobre todos como una mortaja. «Siéntate, hermano», dijo Miguel, haciendo un gesto hacia una silla de plástico blanca. A los 68 años, aún trabajaba como albañil, sus manos ásperas sosteniendo la cerveza con familiaridad. «Necesitamos platicar». Me senté lentamente, mis huesos protestando contra el movimiento. El calor del mediodía hacía vibrar el aire y el olor de tierra seca mezclado con flores de bugambilia creaba esa atmósfera densa típica del verano en Jalisco. «¿De qué quieren platicar?», pregunté, aunque ya sabía que no sería nada bueno. Lucía se acercó, cruzando los brazos sobre el pecho. Sus ojos, que una vez brillaron de amor cuando era pequeña, y yo llegaba del trabajo con dulces escondidos en el bolsillo, ahora me estudiaban con frialdad calculista. «Papá, ya no podemos fingir que no vemos lo que está pasando», comenzó, su voz ganando un tono profesoral que me irritó desde la primera palabra. «Te estás poniendo viejo, olvidadizo. Ayer mismo la vecina doña Esperanza vino a quejarse de que dejaste la manguera abierta toda la noche. Fue un descuido», comencé a defenderme, pero ella levantó la mano interrumpiéndome. «No es solo eso. Tu casa está hecha un desastre. Apenas puedes cuidarte solo. Ya es hora de aceptar que necesitas ayuda». Miguel y Rafael intercambiaron miradas incómodas. Sus esposas continuaban en silencio, pero yo podía sentir sus ojos evaluándome como si fuera un animal enfermo que necesita ser sacrificado. «¿Qué tipo de ayuda?», pregunté, mi voz saliendo más ronca de lo normal. «Encontramos un lugar perfecto», dijo Lucía, y sus palabras cayeron como piedras en mi pecho. «Casa de Reposo San José, aquí mismo en Guadalajara. Está limpio, organizado, tiene enfermeras las 24 horas. Vas a tener compañía, actividades». «¿Casa de reposo?». La frase salió de mi boca como una blasfemia. «Estás hablando de un asilo». «No es un asilo, papá. Es un lugar donde personas de tu edad pueden vivir con dignidad, recibiendo los cuidados que merecen». Dignidad. La palabra hizo eco en mi mente como una broma cruel. ¿Dónde estaba mi dignidad cuando me rompí la espalda trabajando 16 horas al día para pagar sus estudios? ¿Dónde estaba su preocupación por mi dignidad cuando vendí mi única vaca para comprar los libros de la universidad? «Yo no me voy a ningún lado», dije, mi voz ganando fuerza. «Esta casa fue construida con el sudor de mi frente. Cada ladrillo fue pagado con mi trabajo». «Papá, sé razonable». «¿Es razonable?». Me levanté de la silla, sintiendo la rabia comenzar a hervir en mi pecho como agua en una olla al fuego. ¿Razonable fue trabajar como un burro para que tuvieras una vida mejor? ¿Razonable fue nunca tomarme un día libre, ni cuando estaba enfermo, para que no faltara comida en la mesa? El patio se quedó en silencio. Hasta los niños pararon de jugar, sintiendo la tensión en el aire. El sonido distante de una banda de mariachi venía de la calle, sus guitarras y trompetas haciendo eco entre las casas como fantasmas de tiempos más felices. «Eso es exactamente el problema», dijo Lucía, su voz ganando una dureza que me cortó como vidrio. «Siempre fuiste así, trabajando como un animal. Nunca supiste ser un papá de verdad, solo sabías trabajar. ¿Y ahora quieres que yo te cuide como si fuera mi obligación? Animal». La palabra se quedó suspendida en el aire como humo venenoso. Sentí como si hubiera recibido un golpe en el estómago, todo el aire saliendo de mis pulmones de una vez. Miguel bajó la cabeza, incapaz de verme a los ojos. Rafael tragó saliva, su cerveza detenida a medio camino hacia la boca. «¿Cómo dijiste?», pregunté, mi voz saliendo en un susurro. «Escuchaste bien, papá.
Siempre fuiste como un animal. Trabajabas, dormías, trabajabas más. Nunca me llevaste a un parque, nunca me ayudaste con la tarea, nunca estuviste presente cuando te necesité. Solo trabajabas como un animal y pensabas que eso era suficiente. Sus palabras hicieron eco por el patio como disparos. Sentí cada una clavarse en mi pecho, más dolorosas que cualquier herida física que hubiera sufrido en los campos. Carmen se tapó la boca con la mano, horrorizada. Rosa movió la cabeza, desaprobando. Pero lo peor de todo fue ver a mi nieto Mateo, de 18 años, parado en la puerta de la casa. Lágrimas corrían por su rostro joven, mientras miraba a su madre con una expresión de horror y desilusión que nunca olvidaría. «Mamá», murmuró, su voz entrecortada, «¿cómo puedes hablarle así al abuelo?» Lucía se volteó hacia él con rabia. «No te metas en esto, Mateo. ¿No entiendes?» «Sí entiendo», dijo mi nieto, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Entiendo que mi abuelo trabajó toda la vida para darte una vida mejor, y ahora lo tratas como basura». El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo el sonido del viento en las hojas de la jacaranda y el eco distante de la música de mariachi llenaban el vacío dejado por las palabras crueles de mi hija. Miré todos los rostros a mi alrededor, algunos avergonzados, otros sorprendidos, pero ninguno dispuesto a defenderme. 50 años de sacrificio, de trabajo honrado, de amor silencioso, expresado a través de cada peso ganado y cada comida puesta en la mesa. Todo reducido a una palabra: animal. Me levanté lentamente, sintiendo mis 70 años pesar como montañas en mis hombros. Mi dignidad había sido asesinada en público, pero algo dentro de mí, algo que pensé que estaba muerto hacía mucho tiempo, comenzó a despertar. «Está bien, mija», dije, mi voz más calmada de lo que esperaba. «Si así es como me ves». Caminé hasta el portón, cada paso haciendo eco como un tambor fúnebre en el patio silencioso. Antes de salir, me volteé una última vez para mirar a mi hija a los ojos. «Solo espero que nunca descubras lo que es ser tratada por tus hijos de la misma forma que me estás tratando hoy». Salí de ahí sin voltear atrás, pero podía sentir el peso de las miradas en mi espalda. El calor del mediodía golpeaba mi rostro como una bofetada, pero no era nada comparado con el fuego que comenzaba a arder en mi pecho. Caminé por las calles de Guadalajara sin rumbo fijo, mis pasos llevándome automáticamente hacia los barrios más antiguos, donde las casas de adobe fueron testigos de generaciones de la familia Ramírez. El olor de tortillas y el sonido de niños jugando me rodeaban, pero todo parecía distante, como si estuviera viendo la vida a través de un velo. Fue entonces que escuché pasos corriendo detrás de mí. «Abuelo, abuelo, espérese». Me volteé y vi a Mateo corriendo hacia mí, su rostro aún mojado de lágrimas. Cuando me alcanzó, se detuvo jadeando, sus manos temblando de emoción. «Perdone a mi mamá, abuelo», dijo entre respiraciones pesadas. «No sabe lo que está diciendo. Está estresada con el trabajo, con las cuentas». Puse mi mano en su hombro, sintiendo la fuerza joven de sus músculos, la promesa de un futuro que yo había ayudado a construir. «No necesitas explicarme nada, mijo», dije suavemente. «Algunas palabras no se pueden deshacer, pero no lo quiso decir. Sé que no lo quiso decir». Miré los ojos de mi nieto, ojos que eran iguales a los míos cuando joven, llenos de fuego y determinación. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. «Mateo», dije, mi voz ganando una firmeza que no sentía desde hacía años, «¿quieres aprender lo que significa ser un hombre de verdad?» Asintió vigorosamente, limpiándose la nariz con la manga de la camisa. «Entonces, ven conmigo. Tengo algo que enseñarte». Mientras caminábamos juntos por las calles calientes de Guadalajara, podía sentir algo cambiando dentro de mí. La humillación aún dolía como una herida abierta.
Pero por debajo de ella había algo más fuerte creciendo, algo peligroso. Lucía me había llamado animal. Tal vez era hora de mostrarle que algunos animales, cuando están arrinconados, pueden ser mucho más peligrosos de lo que ella imaginaba. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre, y yo sabía que este sería apenas el primer día de una guerra que ella había comenzado, pero que yo terminaría. La venganza es un platillo que se come frío, pero se cocina en el fuego del desprecio. 2 semanas habían pasado desde aquel domingo maldito, y cada mañana despertaba con el sabor amargo de esa palabra aún en la boca. Animal. El espejo del baño me mostraba el rostro de un hombre que había envejecido una década en 15 días. Arrugas más profundas, ojos más hundidos, una expresión que yo mismo no reconocía. Pero por debajo de la apariencia derrotada, algo hervía silenciosamente. Mateo se había vuelto mi sombra desde aquel día. Aparecía en mi casa todas las tardes después de la escuela, trayendo tortillas calientes que su abuela materna preparaba y noticias de la familia. Siempre las mismas noticias. Lucía había encontrado un lugar en la casa de reposo San José. Solo estaba esperando el momento adecuado para comunicármelo oficialmente. «Habló con la trabajadora social ayer», dijo Mateo, sentado en la vieja mecedora que había sido de mi esposa. «Dijo que te estabas volviendo peligroso, que te puedes lastimar solo aquí en casa. Peligroso». La ironía de la palabra no pasó desapercibida para mí. «¿Y qué más dijo?», pregunté, sirviendo café en 2 tazas de peltre que habían sobrevivido a décadas de uso. Que no tienes condiciones económicas para mantenerte solo, que tu pensión apenas paga los gastos básicos. Era cierto, pero dolía escucharlo. 1,500 pesos al mes eran suficientes para sobrevivir, pero no para vivir con dignidad según los estándares de mi hija. Lo que ella no sabía era que yo había aprendido a lo largo de 70 años de vida, que la dignidad no se compra, se conquista. «Mateo», dije, sentándome frente a él, «¿confías en mí?» «Claro, abuelo. ¿Por qué?» «Porque te voy a contar un secreto que puede cambiar todo». Los ojos del muchacho se iluminaron con curiosidad. Se inclinó hacia adelante, las manos sosteniendo la taza de café como si fuera un tesoro. «Durante 50 años trabajando en los campos», comencé, bajando la voz hasta casi un susurro, «nunca gasté todo lo que ganaba. Cada peso que sobraba lo guardaba, no en el banco. Los banqueros son ladrones de corbata. Lo guardaba aquí, en esta casa». Mateo frunció las cejas. «¿Lo guardaba dónde, abuelo?» Me levanté y caminé hasta la pared del fondo de la sala, donde un cuadro enmarcado de la Virgen de Guadalupe colgaba desde hacía décadas. Con cuidado, lo quité del clavo y revelé un pequeño hoyo en la pared de adobe, escondido detrás de la imagen sagrada. «Aquí», dije, metiendo la mano en el escondite y sacando una bolsa de tela amarrada con cordón. «Y en 12 lugares más en esta casa». Desaté el cordón y derramé el contenido sobre la mesa de madera. Billetes de 100, 200 y 500 pesos cayeron como hojas de otoño, creando una pequeña montaña de dinero que hizo que los ojos de Mateo se abrieran de asombro. «Dios mío», susurró, «¿cuánto es eso?» «Este es solo uno de los escondites», dije, volviendo a guardar los billetes. «En total tengo 860,000 pesos escondidos en esta casa». El número hizo eco por la sala como un trueno. Era una cantidad que representaba más de 40 años de mi pensión actual, dinero suficiente para vivir cómodamente por una década entera. «¿Pero por qué nunca le dijiste a nadie?», preguntó Mateo, aún en shock. «Porque aprendí que la única persona en quien puedes confiar completamente eres tú mismo», dije, volviendo a colgar la foto de la Virgen. «Y porque siempre supe que un día necesitaría este dinero para algo importante». «¿Cómo qué?»,
Me senté nuevamente y miré directamente a los ojos de mi nieto, para mostrarle a tu mamá quién realmente es el animal en esta familia. El sol de la tarde entraba por las ventanas, creando patrones de luz y sombra que danzaban por el piso de azulejos gastados. El olor de jazmín venía del patio, mezclado con el aroma del café aún caliente en nuestras tazas. Necesito que me ayudes, mijo, continué. Pero lo que vamos a hacer debe quedar estrictamente entre nosotros. ¿Puedes prometerme eso? Mateo asintió con vehemencia, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y lealtad que me calentó el corazón. Primero, necesito que descubras exactamente cuándo tu mamá planea llevarme a esa casa de reposo. Segundo, quiero que anotes todo lo que diga sobre mí, cada palabra, cada plan. ¿Puedes hacer eso? Sí, abuelo. ¿Pero qué está planeando? Una sonrisa lenta se formó en mis labios, la primera sonrisa genuina en 2 semanas. Le voy a dar a tu mamá exactamente lo que se merece, y lo voy a hacer de una forma que nunca va a olvidar. Durante los días siguientes, Mateo se convirtió en mi espía particular. Llegaba a casa todas las tardes con información fresca. Lucía había programado el traslado a la casa de reposo para el próximo sábado. Había vendido mi historia a los parientes, pintándome como un viejo senil que representaba peligro para sí mismo y para otros. Dijo que te olvidas de apagar la estufa, reportó Mateo una tarde de jueves, mientras tomábamos horchata helada en el patio. ¿Y se lo dijo a quién? A tía Carmen, tío Miguel, y también a doña Elena de la esquina. Dijo que te estás poniendo como el viejo Pascual, que le prendió fuego a su propia casa el año pasado. La comparación con Pascual, que realmente había perdido la cordura mental en sus últimos años de vida, fue como una bofetada. Pero en lugar de entristecerme, solo alimentó más el fuego que crecía dentro de mí. ¿Qué más dijo? Que estás inventando historias, que les estás diciendo a los vecinos que ella te quiere robar, cuando en realidad solo te quiere ayudar. Historias. La palabra rebotó en mi mente como una bala perdida. 50 años de trabajo honesto, toda una vida de sacrificio, reducidos a historias de un viejo senil. Mateo, dije, poniendo mi mano sobre la suya, ya es hora de ejecutar nuestro plan. El viernes por la noche, víspera del día en que supuestamente sería llevado a la casa de reposo, puse en acción la primera fase de mi plan. Caminé hasta la casa de mi hermano Miguel, llevando conmigo una botella de tequila y un cigarro, 2 vicios que había abandonado hacía décadas, pero que sabía que él aún apreciaba. «¡Ernesto!», exclamó al verme en la puerta. «¡Qué sorpresa, hermano! Pasa, pasa». La casa de Miguel era modesta pero bien cuidada, resultado de toda una vida de trabajo duro en la construcción. Nos sentamos en el patio trasero, donde el olor de bugambilias se mezclaba con el aroma del tequila que yo había traído. «Vine a despedirme», dije, sirviendo 2 tragos de la bebida dorada. «Mañana me voy a la casa de reposo». Miguel bajó la cabeza, incapaz de verme a los ojos. «Ernesto, sabes que yo no estoy de acuerdo con esto». «Lo sé, hermano, y por eso vine aquí, para darte esto». Saqué del bolsillo un sobre manila, sellado y con su nombre escrito en mi letra más cuidadosa. Adentro había 5,000 pesos, una pequeña fortuna para alguien que ganaba por día. «¿Qué es esto?», preguntó, retrocediendo como si el sobre estuviera en llamas. «Es para ti, Carmen. Sé que las cosas están difíciles y quiero que tengan algo para los momentos duros. No puedo aceptar esto, Ernesto». «¿De dónde sacaste tanto dinero?». «Lo guardé toda la vida», dije, forzando las lágrimas a aparecer en mis ojos. No fue difícil, considerando la humillación que había sufrido. Siempre soñé con dejar algo para la familia, pero parece que ahora ya no tendré más oportunidad. Miguel tomó el sobre con manos temblorosas, sus propias lágrimas comenzando a correr por su rostro curtido por el sol. «Hay más sobres», continué, mi voz entrecortada por la emoción calculada. «Uno para Rafael, otro para ti
y algunos para vecinos, que fueron buenos conmigo a lo largo de los años. Quiero que los repartas después de que me vaya. Ernesto, solo prométeme una cosa, hermano. Si algún día descubres que yo no me estaba volviendo senil, que aún tenía fuerzas para cuidarme solo, acuérdate de este momento, acuérdate de quién me sacó de casa y por qué. Dejé a Miguel llorando en su patio, con el sobre en las manos y una semilla de duda plantada en su mente. Hice lo mismo con Rafael, con doña Elena, con don Aurelio del mercado y con 6 personas más estratégicamente elegidas. Al final de la noche había repartido 40,000 pesos y creado una red de testigos que nunca olvidaría mi generosidad en el último día de libertad. Volví a casa y encontré a Mateo esperándome, ansioso por saber cómo había ido. «Perfecto, mijo», dije, sirviendo café para ambos. «Ahora viene la parte más importante. Mañana, cuando tu mamá llegue a buscarme, vas a estar aquí, y vas a ver una actuación que nunca olvidará». «¿Qué va a hacer, abuelo?» «Le voy a dar exactamente lo que está esperando», dije, mi sonrisa ensanchándose en la oscuridad de la cocina iluminada apenas por la luz de la luna. Un animal. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche cuando finalmente me fui a dormir, pero el sueño no llegó fácilmente. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de Guadalajara, perros ladrando a lo lejos, el eco de música viniendo de algún bar, el susurro del viento en las hojas de la jacaranda. Mañana sería el día en que 50 años de humillación silenciosa llegarían a su fin. Mañana, Lucía descubriría que había subestimado gravemente al hombre que había llamado animal. Y cuando amaneciera, una guerra comenzaría, una guerra que ella había declarado, pero que yo estaba determinado a ganar. El lobo disfrazado de cordero es peligroso, pero el cordero que revela ser lobo es letal. El sábado amaneció con el cielo color plomo, anunciando la tormenta que se acercaba tanto en el tiempo como en mi vida. Desperté a las 5 de la mañana, hábito de toda una vida trabajando en el campo, y dediqué las primeras horas del día a los preparativos finales. Me puse mi ropa más vieja y desgastada, una camisa a cuadros con remiendos visibles, pantalones de mezclilla descoloridos y guaraches de cuero que estaban literalmente cayéndose a pedazos. En el espejo practiqué la expresión confundida y perdida que Lucía esperaba ver. Era más fácil de lo que imaginaba. Bastaba recordar la humillación de aquel domingo y dejar que el dolor apareciera en mis ojos. A las 7 en punto, Mateo tocó la puerta trasera, como habíamos acordado. «¿Está listo, abuelo?», preguntó, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Más listo que nunca, mijo. ¿Te acuerdas de lo que platicamos?». «Sí, voy a fingir que no sé nada. Me voy a sorprender con todo lo que pase y voy a observar cada reacción de mamá». «Perfecto. Ahora ayúdame a esparcir estas cosas por la casa». Durante la siguiente hora transformamos mi casa organizada en un escenario de caos controlado. Dejamos ropa esparcida por la sala, pilas de platos sucios en el fregadero de la cocina y una olla vacía en la estufa con un trapo de cocina ligeramente quemado al lado. Evidencia fabricada de mi supuesta negligencia. El toque final fue un frasco de medicina vacío en el piso del cuarto, con algunas pastillas esparcidas alrededor, como si hubiera olvidado tomar la medicina y después tirado el frasco. «¿Se ve convincente?», pregunté, admirando nuestro trabajo. «Mucho», dijo Mateo moviendo la cabeza con admiración. «Si no supiera que es mentira, creería que realmente se está olvidando de las cosas». A las 9 escuchamos el sonido familiar del motor del carro de Lucía acercándose. Era un Tsuru azul de unos 10 años, comprado usado pero bien conservado, resultado de su trabajo en la oficina de contabilidad donde ganaba 8,000 pesos al mes. «Acuérdate», le susurré a Mateo, «sé natural y pon atención a todo». Lucía tocó la puerta principal 3 veces,
con esa impaciencia característica que yo conocía desde que era adolescente. Cuando abrí, estaba acompañada de dos personas, una mujer de mediana edad, vestida como profesional de la salud, y un hombre joven que claramente era chofer o auxiliar. «Buenos días, papá», dijo Lucía, su tono formal y frío. «Esta es la señora Martínez, trabajadora social de la Casa de Reposo San José». Ah, la tal señora Martínez me examinó con ojos clínicos, como si fuera un animal enfermo siendo evaluado para el sacrificio. Su cabello canoso estaba recogido en un chongo severo y cargaba una tabla con papeles que supuestamente decidirían mi destino. «Señor Ramírez», dijo, entrando a la casa sin ser invitada, «vine a hacer una última evaluación antes del traslado». «¿Traslado?», pregunté forzando confusión en mi voz. «¿Qué traslado? Nadie me dijo nada de un traslado». Vi a Lucía y la trabajadora social intercambiar una mirada significativa, exactamente la reacción que esperaba. Para ellas, mi confusión era una prueba más de mi deterioro mental. «Papá, ya platicamos de esto varias veces», dijo Lucía, su voz ganando ese tono condescendiente que odiaba. «Te vas a ir a un lugar donde te van a cuidar bien». «Yo no me quiero ir a ningún lado», grité, dejando que la rabia real se mezclara con la actuación. «Esta es mi casa. Construí cada pared con mis propias manos». La señora Martínez anotó algo en su tabla, probablemente sobre mi comportamiento agresivo. Lucía suspiró exageradamente, como si fuera una mártir lidiando con un niño berrinchudo. «Ya ve, señora Martínez», dijo mi hija, «siempre es así. Se confunde, luego se pone agresivo. Ayer mismo se le olvidó la estufa prendida con una olla vacía». Miré hacia la cocina, donde nuestra olla falsamente quemada estaba estratégicamente posicionada. La trabajadora social siguió mi mirada y movió la cabeza con desaprobación. «Es común en adultos mayores con inicio de demencia», dijo la mujer, escribiendo más observaciones. «¿Ha olvidado otras cosas últimamente, señor?». Antes de que pudiera responder, Mateo apareció en la sala, fingiendo sorpresa al ver a todas esas personas en casa. «Mamá», dijo, su actuación perfecta. «¿Qué está pasando aquí?». «Mateo», Lucía dijo, su voz suavizándose ligeramente al hablar con su hijo. «Vine por tu abuelo. Se va a ir a vivir a un lugar mejor, donde lo van a cuidar bien». «¿Vivir dónde?», Mateo preguntó, sus ojos abriéndose con sorpresa genuina. Después de todo, aunque sabía del plan, ver la frialdad de su propia madre aún lo impactaba. «En la Casa de Reposo San José», respondió la trabajadora social. «Es un lugar muy bueno, con actividades recreativas, médico disponible, alimentación balanceada». «Pero está bien aquí», protestó Mateo, mirando alrededor de la casa propositalmente desordenada. «O sea, está un poco desorganizado, pero...». «¿Un poco?», Lucía soltó una risa amarga. «Mira este lugar, Mateo. Tu abuelo claramente ya no puede cuidarse solo». Fue entonces que ejecuté la parte más arriesgada de mi plan. Caminé lentamente hacia la cocina, tomé la olla quemada y la traje a la sala, mirándola con expresión confundida. Yo no me acuerdo de haber cocinado ayer», murmuré, moviendo la cabeza como si estuviera genuinamente perdido. ¿Será que realmente se me olvidó la estufa prendida? El efecto fue inmediato. La trabajadora social hizo más anotaciones. Lucía cruzó los brazos con satisfacción y hasta el chofer me miró con lástima. «¿Ve?», dijo mi hija. «Ni se acuerda. Ayer mismo doña Elena vino a quejarse de que dejó la manguera del patio abierta toda la noche, inundando su patio». Eso era cierto. Había olvidado la manguera a propósito el jueves, como parte de la preparación. «Señor Ramírez», dijo la trabajadora social, su voz ganando un tono maternal falso, «entiende que necesita ayuda. En la casa de reposo tendrá enfermeras, medicinas a tiempo, alimentación adecuada. Pero yo
Yo tengo dinero, dije, fingiendo desesperación. Puedo pagarle a alguien para que me cuide aquí. Papá, ¿qué dinero? Lucía se rió nuevamente. Tu pensión apenas cubre tus gastos básicos. Deja de inventar historias. Historias. Ahí estaba esa palabra otra vez, cortando como una navaja oxidada. ¡No son historias!, grité, dejando que la indignación real apareciera. Tengo dinero guardado, puedo probarlo. ¿Dónde, papá? ¿Dónde está ese dinero? Lucía preguntó, claramente divertida, con lo que consideraba el delirio de un viejo senil. Fue entonces que hice algo que ella jamás esperaría. Caminé hasta la pared donde estaba la foto de la Virgen de Guadalupe, la quité del clavo y metí la mano en el hoyo detrás de la imagen. Aquí, dije, sacando la bolsa de tela y derramando los billetes sobre la mesa de la sala. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía se quedó con la boca abierta, la trabajadora social dejó de escribir, y hasta el chofer se acercó para ver mejor. «Dios mío», susurró Lucía, sus ojos fijos en la pila de dinero. «¿De dónde? ¿Cómo?» «Lo guardé toda la vida», dije, mi voz ganando fuerza y claridad que ellos no esperaban. «Cada peso que sobraba de mi trabajo, lo guardaba, no en el banco. El banco es para ricos, lo guardaba aquí, en mi casa». Tomé el dinero y lo puse de vuelta en la bolsa, amarrándola cuidadosamente. «Este es solo uno de los escondites. Tengo más». La expresión en el rostro de Lucía cambió completamente. La condescendencia dio lugar a la sorpresa, después a la confusión, y finalmente a algo que se parecía mucho a la codicia. «Papá, ¿por qué nunca me dijiste de este dinero?» «Porque», dije, mirándola directamente a los ojos, «sabía que un día lo necesitaría para probar que no soy el animal senil que piensas que soy. Animal». La palabra hizo eco por la sala como un fantasma materializado. Vi a Lucía tragar saliva, dándose cuenta de que había usado la misma palabra que ella me había dirigido el domingo anterior. «Señor Ramírez», intervino la trabajadora social, «aún con recursos económicos, usted aún necesita cuidados especializados. La edad avanzada trae limitaciones que...» «¿Qué limitaciones?», pregunté, mi voz ganando un tono desafiante. «Estoy lúcido, camino solo, cuido mi casa». «Pero la estufa, la manguera», comenzó Lucía. «Fueron accidentes», dije, encogiéndome de hombros. «Cualquier persona puede olvidarse de una manguera abierta o una olla en la estufa. Eso no me hace incapaz». Vi la frustración crecer en el rostro de mi hija. Su plan perfecto se estaba desmoronando ante sus ojos y claramente no sabía cómo reaccionar. «Señora Martínez», dijo Lucía, su voz ganando un tono de urgencia, «aún así, creo que sería mejor». «Oh, en realidad», interrumpió la trabajadora social guardando su tabla, «si el señor tiene recursos económicos y está demostrando lucidez, tal vez podamos reconsiderar la situación». «¿Cómo?», Lucía preguntó claramente alarmada. «Bueno, la internación obligatoria solo se recomienda en casos de real incapacidad. Si el señor Ramírez puede mantenerse económicamente y está mentalmente competente, pero se olvida de las cosas, deja ollas en la estufa, eso no constituye prueba de incapacidad mental», dijo la mujer, cerrando la tabla. «Solo señales normales del envejecimiento». Vi el pánico crecer en los ojos de Lucía. Su plan cuidadosamente elaborado se estaba viniendo abajo y estaba perdiendo el control de la situación. «Mateo», dije, dirigiéndome a mi nieto, «¿puedes traer un vaso de agua para estas personas? Deben tener sed después de este viaje». Mateo asintió y salió hacia la cocina. Era nuestra señal acordada. «¿Sabe, señorita Martínez?», dije, sentándome en la mecedora con la postura erguida de quien estaba totalmente en control. «Creo que hubo un malentendido. Mi hija está preocupada por mí y eso es comprensible, pero tal vez su preocupación sea exagerada». «¿Exagerada?», Lucía explotó. «Papá, usted mismo dijo que no se acordaba de haber cocinado ayer». «Es cierto», admití, mi sonrisa ensanchándose lentamente.
Dije eso, pero nunca dije que fuera verdad. El silencio que siguió estaba cargado de electricidad. Vi el momento exacto en que la realización golpeó a Lucía como un rayo. Había sido engañada. ¿Qué está diciendo?, susurró. Estoy diciendo, mija, que tal vez no seas la única persona inteligente en esta familia. Mateo volvió de la cocina con los vasos de agua, pero se detuvo en la puerta al sentir la tensión en el aire. Está diciendo que... comenzó la trabajadora social. Estoy diciendo que fingí estar confundido para ver hasta dónde sería capaz de llegar mi propia hija para deshacerse de mí, dije, mi voz ganando la fuerza y autoridad que había escondido por 2 semanas. Y descubrí que es capaz de llegar muy, muy lejos. Lucía se puso pálida, sus manos temblaban ligeramente, y por un momento pensé que se iba a desmayar. Eso es imposible, murmuró. Usted estaba confundido, olvidadizo. No, Lucía, estaba dolido. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Me levanté de la silla y caminé hasta donde estaba, deteniéndome justo frente a ella. Por primera vez en semanas, yo era más alto que mi hija. No físicamente, sino en autoridad moral. Me llamaste animal aquel domingo. Dijiste que nunca fui un papá de verdad, que solo sabía trabajar. Pues bien, tenías razón en una cosa. Soy un animal, pero no el tipo de animal que pensabas. Mi voz bajó a un susurro que ella tuvo que esforzarse para escuchar. Soy el tipo de animal que protege a su familia con la propia vida. El tipo que trabaja 16 horas al día para darles educación a los hijos. El tipo que guarda cada centavo por 50 años para asegurarse de que sus seres queridos nunca pasen necesidad. Paré por un momento, dejando que las palabras hicieran efecto. Pero también soy el tipo de animal que cuando es traicionado por aquellos que más ama, puede volverse muy, muy peligroso. La amenaza implícita flotó en el aire como humo venenoso. Lucía dio un paso hacia atrás, sus ojos muy abiertos de miedo y comprensión. «Papá, ¿Tú qué?», pregunté, mi voz cortante como vidrio. «¿Me vas a pedir perdón? ¿Vas a decir que todo fue un malentendido? ¿Que solo estabas preocupada por mi bienestar?». Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Señora Martínez», dije, volteándome hacia la trabajadora social, «como puede ver, hubo un error. No necesito casa de reposo. Tengo recursos, lucidez y capacidad de cuidarme solo». «Por supuesto, señor Ramírez», dijo la mujer, claramente incómoda con la tensión en la sala. «Voy a anotar que la evaluación fue cancelada debido a circunstancias imprevistas». «Perfecto. Mateo, ¿puedes acompañar a estas personas hasta la puerta?». Mi nieto, aún aturdido por el cambio de situación, asintió con la cabeza y condujo a la trabajadora social y al chofer hacia afuera. Escuché el motor de su carro encendiendo y alejándose, dejando solo a Lucía, Mateo y a mí en la sala. El silencio se extendió por largos minutos. Lucía se quedó parada en medio de la sala, como una estatua de sal, mientras yo volví a sentarme en la mecedora. 50 años, dije finalmente, mi voz baja pero clara. 50 años trabajando como un burro para darte una vida mejor. Y en el primer momento en que pensaste que estaba vulnerable, trataste de tirarme como basura vieja. «Papá, yo solo quería...». «Querías deshacerte de mí», interrumpí. «No trates de mentir ahora. Ya mentí suficiente por un día». Lucía comenzó a llorar. Lágrimas que podrían haberme conmovido algunas semanas atrás, pero que ahora me parecían tan falsas como mi propia actuación había sido. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó entre sollozos. «Ahora». Me levanté nuevamente, caminando hasta la ventana que daba a la calle. «Ahora vas a descubrir lo que significa tener un papá que ya no es el cordero manso que pensabas conocer». Me volteé para encararla una última vez antes de que se fuera. «Y Lucía, la próxima vez que pienses en llamarme animal,
Acuérdate de que algunos animales tienen memoria muy, muy larga. Salió corriendo de la casa, sus lágrimas dejando un rastro de sal en el piso de la sala. Mateo y yo nos quedamos solos, el sonido de sus sollozos perdiéndose en la distancia. «Dios mío, abuelo», dijo Mateo, sus ojos brillando de admiración. Eso fue increíble». «Eso fue apenas el comienzo, mijo», dije, volviéndome a sentar. «Ahora tu mamá sabe que no soy la presa fácil que imaginaba, y eso la va a poner muy, muy nerviosa». «¿Qué va a pasar ahora?». Sonreí, pero no fue una sonrisa bondadosa. Fue la sonrisa de un depredador que había revelado sus colmillos. «Ahora, mi nieto, tu mamá va a descubrir que declararle la guerra a un viejo sabio puede ser el mayor error de su vida». El sol finalmente apareció entre las nubes, iluminando mi rostro a través de la ventana. Pero la tormenta apenas estaba comenzando. La humillación pública es una herida que nunca cicatriza completamente, pero puede transformarse en combustible para una venganza impecable. 3 días habían pasado desde mi resurrección frente a la trabajadora social, y las noticias corrían por las calles de nuestro barrio como fuego en pasto seco. Doña Elena, que había recibido 1000 pesos de mi supuesta despedida, regó la historia por todo el mercado. Don Aurelio les contó a sus clientes en la tienda. En 48 horas, medio Guadalajara sabía que Lucía Ramírez había tratado de meter a su propio padre en un asilo y descubierto que tenía casi 1 millón de pesos escondidos en casa. Era exactamente lo que yo quería. Mateo llegó el lunes en la tarde con los ojos rojos y expresión perturbada. Lo encontré sentado en el escalón de la puerta trasera, la cabeza entre las manos. «¿Qué pasó, mijo?», pregunté, sentándome a su lado. «Fue terrible, abuelo. Terrible. Cuéntame». Levantó la cabeza y vi lágrimas frescas corriendo por su rostro joven. El domingo, después de que mamá regresó a casa, se puso como loca. Gritaba, lloraba, aventaba cosas. Decía que usted la había humillado, que la había hecho quedar mal frente a extraños. ¿Y qué más? Le habló por teléfono a tío Miguel, a tío Rafael, a toda la familia. Trató de explicar lo que había pasado, pero nadie le creyó. Todos sabían del dinero que usted había dado el viernes. Tío Miguel le contó a todo mundo de los 5,000 pesos. Una sonrisa de satisfacción se formó en mis labios. Mi estrategia estaba funcionando perfectamente. Continúa. Entonces se puso furiosa y dijo que usted había planeado todo desde el principio, que había fingido estar senil para hacerla ver como una hija cruel, y entonces... Mateo se detuvo tragando saliva. ¿Y entonces qué? Y entonces dijo que iba a probar que usted es un viejo manipulador y peligroso. Dijo que no iba a descansar hasta que todo mundo viera quién es usted realmente. Interesante. Lucía había declarado guerra abierta. Eso facilitaría mucho mis próximos movimientos. ¿Qué más dijo? Que iba a contratar un abogado, que iba a probar que usted está mentalmente incapacitado y conseguir la tutela de sus bienes. Dijo que todo ese dinero debería ser de ella por derecho, ya que fue ella quien lo cuidó todos estos años. La hipocresía de mi hija me dejó genuinamente impresionado. ¿Cuidarme? Apenas venía a visitarme una vez al mes antes de decidir que era un estorbo. ¿Y tú, Mateo, qué le dijiste? Yo le dije que creía que estaba equivocada, que usted siempre fue un buen abuelo, que nunca me pareció confundido o incapacitado. Me miró con ojos suplicantes. ¿Hice bien? Hiciste perfecto, mijo. Perfecto. Me levanté y caminé hasta donde guardaba mi dinero. Esta vez saqué 2,000 pesos y se los entregué a Mateo. ¿Qué es esto?, preguntó sorprendido. Es para ti, para tus gastos, tus estudios, tus necesidades. Pero, abuelo, no puedo aceptar. Puedes y vas a aceptar. ¿Y sabes por qué? Porque a diferencia de tu mamá, me mostraste lealtad cuando más la necesitaba. Eso merece ser recompensado.
Mateo guardó el dinero con manos temblorosas, aún sin creer la cantidad. Ahora, dije, sentándome otra vez a su lado, necesito que me ayudes con la siguiente fase del plan. ¿Qué quiere que haga? Quiero que sigas siendo mis ojos y oídos en su casa. Pero esta vez, quiero que anotes todo. Cada conversación telefónica, cada visita, cada plan que haga. ¿Puedes hacer eso? Claro. ¿Pero para qué? Porque tu mamá cometió un error muy grave, Mateo. Asumió que yo era solo un viejo inofensivo que podía manipular y desechar cuando quisiera. Ahora va a descubrir que algunas personas, cuando las arrinconian contra la pared, pueden responder de formas que jamás imaginaron. Durante los 3 días siguientes, Mateo se convirtió en mi informante particular. Llegaba todos los días con reportes detallados de los movimientos de Lucía. El martes, fue al centro de la ciudad y habló con un abogado. Doctor Hernández, la oficina está en la avenida Chapultepec. Cuando regresó, estaba más calmada, más confiada. El miércoles, les habló por teléfono a todos los tíos otra vez. Esta vez estaba diferente. Hablaba como si tuviera un plan. Dijo que iban a ver la verdad sobre usted muy pronto. El jueves, el doctor Hernández vino a la casa. Estuvieron platicando 2 horas en la sala. Lo escuché explicando sobre incapacidad legal, tutela, esas cosas. Ella anotaba todo. El viernes, organizó una reunión familiar para el domingo. Dijo que va a presentar evidencias de que usted está mentalmente incapaz y que necesita ser internado. El doctor Hernández va a estar presente. Perfecto. Lucía estaba cavando su propia tumba, y yo ni siquiera necesitaba sostener la pala. Mateo, dije después de escuchar el reporte del viernes, el domingo va a ser un día muy importante. Necesito que hagas exactamente lo que te voy a pedir, en el orden que te voy a decir. ¿Puedes? Sí, abuelo. Primero, llega a su casa a las 2 de la tarde, 1 hora antes de la reunión. Segundo, cuando todo mundo esté reunido, vas a decir que trajiste una sorpresa para la familia. Tercero, me vas a llamar al celular y me vas a pasar el teléfono. ¿Puedes hacer eso? Claro, pero ¿va a aparecer en la reunión? No físicamente, pero mi voz va a estar ahí. Y lo que voy a decir va a acabar con los planes de tu mamá de una vez por todas. El sábado hice algunos preparativos finales. Visité a mi viejo amigo Joaquín, que trabajaba como escribano en el registro civil del centro de la ciudad. Por 300 pesos me ayudó a redactar algunos documentos que sabía que serían útiles muy pronto. También pasé por la casa de cada uno de los parientes que habían recibido dinero el viernes anterior. A cada uno les conté una versión ligeramente diferente de la misma historia. Lucía había tratado de robarme, hacerme pasar por loco y apropiarse del dinero que había guardado toda la vida. Imagínense nada más, le dije a Carmen, esposa de Miguel, tratar de meter al propio padre en un asilo para robarle sus ahorros. ¿Qué tipo de hija hace una cosa así? Es terrible, don Ernesto, respondió, moviendo la cabeza con indignación. Yo crié a mis hijos mejor que eso. Yo también pensaba que había criado bien a la mía, dije, dejando que la tristeza apareciera en mi voz. Pero parece que me equivoqué. Repetí variaciones de la misma conversación con Rosa, con doña Elena, con don Aurelio y con todos los demás. Cuando terminé, había plantado semillas de indignación en todo el barrio. Lucía no sabía todavía, pero ya había perdido la batalla por la opinión pública. El domingo llegó con sol fuerte y cielo despejado, el clima perfecto para lo que había planeado. A las 2:30 de la tarde, mi celular sonó. «Abuelo», era la voz de Mateo susurrando. «Ya están todos aquí, tío Miguel, tío Rafael, tía Carmen, tía Rosa y el abogado». «Perfecto, ahora haz lo que acordamos». Escuché a Mateo alejarse del teléfono y su voz gritando en la casa. «¡Atención, todo mundo! ¡Tengo una sorpresa!» «¿Qué sorpresa, mijo?»
Escuché la voz de Miguel al fondo. Mi abuelo quiere hablar con ustedes. Está en el teléfono. Hubo un momento de silencio, después voces confundidas mezclándose. ¿Ernesto? Era la voz de Rafael. ¿Estás ahí? Aquí estoy, hermano, dije, mi voz saliendo alta y clara a través del altavoz del celular. Y me imagino que todos ustedes están curiosos por saber por qué no aparecí en esta reunión. Papá, fue la voz de Lucía, tensa y controlada. ¿Por qué no viniste? Te estábamos esperando. Ah, me estabas esperando. ¡Qué interesante! Y dime, mija, ¿de qué exactamente iban a platicar sobre mí en mi ausencia? Silencio total. Podía imaginar a Lucía intercambiando miradas nerviosas con el abogado. Bueno, continué, ya que están todos reunidos, les voy a ahorrar tiempo. Sé exactamente por qué se organizó esta reunión. Sé sobre el doctor Hernández. Hola, doctor. Espero que le estén pagando bien por su tiempo. Y sé sobre los planes de interdicción que mi querida hija está tramando. ¿Cómo usted? Comenzó Lucía. ¿Cómo sé? Fácil. A diferencia de lo que piensas, mija, no soy un viejo senil e indefenso, solo soy un hombre que fue subestimado por su propia hija. Mi voz se endureció. Ahora pongan atención todos ustedes, porque voy a decir esto solo una vez. Lucía trató de meterme en un asilo basándose en mentiras. Cuando eso no funcionó, decidió intentar una interdicción legal para tomar control de mis bienes. ¿Saben lo que eso significa? Papá, trató Lucía. Significa que mi propia hija está tratando de robarme. No hay otra palabra para eso. Es robo, puro y simple. Eso no es cierto, gritó Lucía perdiendo el control. Yo solo quiero que lo cuiden bien. ¡Mentira! Mi voz hizo eco a través del teléfono como un trueno. ¿Quieres mi dinero? Descubriste que tengo casi 1.000.000 de pesos guardados y decidiste que sería más fácil declararme incapaz que esperar a que me muriera naturalmente. El silencio que siguió fue absoluto. Podía imaginar el shock en los rostros de mis hermanos, la pena del abogado, la furia impotente de Lucía. Doctor Hernández, continué, me imagino que mi hija no mencionó que soy perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos, que tengo documentos comprobando mi sanidad mental, firmados por 3 médicos diferentes esta semana, o que tengo grabaciones de conversaciones donde ella admite que está haciendo esto por mis bienes. Eso era mentira. No tenía grabaciones, pero ellos no lo sabían. ¿Qué grabaciones?, preguntó el abogado, su voz profesional tratando de enmascarar el nerviosismo. Las que se hicieron con el conocimiento y consentimiento de testigos respetables. Mentí descaradamente. Grabaciones donde mi hija deja bien claro que sus motivos son puramente económicos. Eso es imposible, tartamudeó Lucía. Miguel, Rafael, dije, ignorando a mi hija, ustedes conocen su carácter mejor que yo. ¿Creen que una mujer capaz de tratar de meter a su propio padre sano en un asilo no sería capaz de mentir sobre sus motivaciones? Ernesto, dijo Miguel, su voz pesada, esto está muy confuso. No hay nada confuso en esto, hermano. Es muy simple. Su sobrina trató de robarme, la descubrieron y ahora está desesperada por inventar justificaciones legales para lo que es esencialmente un crimen. ¡Papá, pare con eso!, gritó Lucía. Está distorsionando todo. ¿Estoy? Entonces explícame, frente a toda la familia, ¿por qué trataste de internarme sin consultarme? ¿Por qué contrataste un abogado para cuestionar mi capacidad mental? ¿Por qué estás tan interesada en controlar mis bienes ahora que descubriste que tengo dinero? Lucía no respondió. No podía responder, porque cualquier cosa que dijera solo confirmaría sus verdaderas motivaciones. Doctor Hernández, dije, debo informarle que cualquier intento de cuestionar mi capacidad mental será contestado por un equipo de abogados mucho más experimentados que usted. Y debo avisarle también que está siendo grabado en este momento, así que todo lo que diga puede ser usado en su contra en un proceso por conspiración para cometer fraude. Otra mentira, pero efectiva. Yo creo que hay un malentendido aquí,
dijo el abogado. Tal vez sería mejor que todos se calmaran y platicaran de esto en privado. No hay nada que platicar en privado, dije firmemente. Esta reunión se acabó. Miguel, Rafael, espero que hayan aprendido algo importante hoy sobre el carácter real de mi hija. Y Lucía, me detuve dejando que el suspenso se prolongara. Lucía, cometiste el mayor error de tu vida al subestimarme. Ahora vas a descubrir las consecuencias de eso. Colgué el teléfono dejándolos a todos en el silencio y la confusión que había creado. 20 minutos después, Mateo tocó mi puerta, los ojos brillando de emoción y admiración. Abuelo, fue increíble. Mamá se puso blanca como papel. El abogado salió corriendo y los tíos la miraban como si fuera una extraña. ¿Y ella? ¿Qué dijo después de que colgué? Trató de explicar. Dijo que usted estaba mintiendo, que estaba manipulando a todo mundo. Pero nadie le creyó. Tío Miguel hasta dijo que estaba decepcionado, que nunca imaginó que ella sería capaz de una cosa así. Perfecto, absolutamente perfecto. Y ahora, abuelo, ¿qué vamos a hacer ahora? Sonreí, pero no fue una sonrisa gentil. Fue la sonrisa de un depredador que había arrinconado a su presa. Ahora, mijo, tu mamá va a descubrir que humillar a un hombre en público tiene consecuencias, y esas consecuencias apenas están empezando. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre. Era un color apropiado para lo que estaba por venir. Lucía me había llamado animal, había tratado de robarme, y había sido humillada a cambio, pero aún no había aprendido la lección. Tal vez era hora de enseñársela de una forma que nunca, jamás olvidaría. La verdadera venganza no es un platillo que se sirve frío. Es un banquete elaborado con paciencia y saboreado con justicia. El lunes siguiente a la desastrosa reunión familiar, desperté con la sensación de que el mundo había cambiado de eje. El aire de la mañana traía un olor diferente. Ya no era el aroma familiar de tortillas y café que siempre marcó mis amaneceres, sino algo más denso, cargado de expectativa. Mateo apareció en mi puerta antes de que terminara el desayuno, sus ojos rojos de quien había pasado la noche en vela. «Abuelo», dijo, la voz entrecortada, «pasó algo terrible». Mi corazón dio un brinco. «¿Qué fue, mijo?» «Mamá salió de casa anoche después de la reunión y no regresó. Está hospedada en el hotel del centro y hoy en la mañana...» Tragó saliva. «Hoy en la mañana fue al banco y trató de bloquear todas sus cuentas». Interesante. Lucía estaba escalando la situación más rápido de lo que había previsto. ¿Lo logró? No. El gerente dijo que necesitaría una orden judicial probando que usted es incapaz. Pero, abuelo, Mateo me miró con ojos suplicantes. Contrató otro abogado. Uno famoso, caro. Doctor Salinas. El nombre me era familiar. Roberto Salinas era conocido en Guadalajara por ganar casos imposibles usando métodos cuestionables. Si Lucía lo había contratado, estaba llevando la guerra a un nivel completamente nuevo. ¿Y cómo va a pagarle a un abogado caro como ese? Pidió un préstamo usando su casa como garantía. 300,000 pesos. 300,000 pesos. Mi hija había hipotecado su propio hogar para tratar de robarme. La ironía era casi poética. «Hay más», continuó Mateo. «Habló con una periodista del periódico El Informador. Va a dar una entrevista sobre adultos mayores que esconden fortunas y manipulan familias». Ahora había cruzado una línea que no podría ser descruzada. Exponer a nuestra familia en el periódico local era una declaración de guerra total. ¿Cuándo va a salir la entrevista? El jueves. Quiere que toda la ciudad sepa que usted es un viejo manipulador y peligroso. Me senté en la mecedora, procesando la información. Lucía estaba jugando todas las cartas en la mesa, apostando todo en una sola mano. Era una estrategia desesperada y extremadamente peligrosa para ella. «Mateo», dije calmadamente,
Llegó la hora de mostrarle a tu mamá quién realmente es peligroso en esta familia. ¿Qué va a hacer? Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Le voy a contar a todo el mundo la verdad sobre Lucía Ramírez. Durante los 3 días siguientes, trabajé incansablemente. Visité registros civiles, bancos y oficinas de abogados. Platiqué con vecinos, excompañeros de trabajo y conocidos de toda una vida. Recolecté documentos, declaraciones y evidencias. El miércoles por la noche tenía en mis manos un expediente completo sobre mi hija que haría que cualquier detective privado se muriera de envidia. Lucía pensaba que me conocía. Pensaba que era más inteligente, más educada, más sofisticada que el viejo ignorante que trabajó en los campos toda la vida, pero cometió un error fundamental. Subestimó lo que 50 años de experiencia de vida pueden enseñarle a un hombre sobre cómo funciona realmente el mundo. El jueves en la mañana, antes de que el periódico llegara a los puestos con la entrevista de Lucía, hice una llamada. «¿Aló? ¿El informador? Me gustaría hablar con la editora en jefe. Tengo una historia que va a interesar mucho a los lectores». 2 horas después, estaba sentado en la oficina de Carmen Delgado, editora en jefe del periódico local. Era una mujer de unos 50 años, cabello canoso y ojos inteligentes que me estudiaban con curiosidad. «Señor Ramírez», dijo hojeando los documentos que había traído, «estas son acusaciones muy serias contra su hija». «Son hechos, señora Delgado, documentados y verificables. ¿Y me está diciendo que su hija mintió en sus impuestos durante los últimos 5 años? Le estoy diciendo que declaró un ingreso menor del que realmente gana para pagar menos impuestos. Los documentos que le mostré prueban que recibe comisiones no declaradas de la oficina donde trabaja. Era cierto. Durante mi investigación descubrí que Lucía recibía pagos extras por conseguir nuevos clientes para la oficina de contabilidad, pagos que nunca declaró al SAT. ¿Y sobre estas otras acusaciones? También ciertas. Pidió un préstamo de 25,000 pesos usando documentos falsificados sobre mi supuesta incapacidad mental. Eso es fraude bancario. Carmen siguió leyendo, sus cejas frunciéndose cada vez más. ¿Y tiene pruebas de que trató de sobornar empleados de la casa de reposo para que dijeran que usted necesitaba internación? Tengo las grabaciones. Mentí sin pestañear. Y 2 testigos que presenciaron la conversación. «Señor Ramírez», dijo Carmen recargándose en su silla, «¿por qué me trae esto hoy? ¿Por qué ahora?» «Porque hoy en la mañana mi hija va a publicar una entrevista en este periódico difamándome. Va a mentir sobre mi sanidad mental, sobre mi carácter y sobre las circunstancias de nuestra pelea familiar. Pensé que les gustaría conocer el otro lado de la historia antes de volverse cómplices de una campaña de difamación». Carmen tomó un teléfono interno e hizo una llamada rápida. «Jorge, esa entrevista con Lucía Ramírez que va a salir hoy, suspende la publicación. Inmediatamente». Colgó y me miró nuevamente. «Señor Ramírez, si la mitad de lo que me está contando es cierto, casi cometimos un error muy grave». «No es solo la mitad, señora, es todo cierto. Y hay más». Abrí mi carpeta y saqué el último documento, el más devastador de todos. Este es un reporte médico detallado sobre mi estado mental, firmado por 3 psiquiatras diferentes. Certifica que estoy perfectamente cuerdo y capaz de manejar mis propios asuntos. También contiene una evaluación sobre los motivos por los cuales alguien querría declararme incapaz. Carmen leyó el documento con creciente interés. «¿Y esto de aquí?», preguntó señalando un párrafo específico. «Es la opinión de los médicos sobre el comportamiento de mi hija. Clasificaron sus acciones como consistentes con trastorno de personalidad antisocial motivado por codicia». No era exactamente así. Había pagado a los médicos para incluir esa frase, pero Carmen no necesitaba saber eso.
Señor Ramírez, dijo, cerrando la carpeta, ¿quiere demandar a su propia hija? No quiero demandarla, señora Delgado. Quiero que aprenda una lección que nunca va a olvidar. Quiero que toda la ciudad de Guadalajara sepa qué tipo de persona es capaz de tratar de robar a su propio padre. Carmen se quedó en silencio por un largo momento, claramente pensando en las implicaciones de la historia. ¿Qué tipo de artículo le gustaría que publicáramos? Un artículo sobre hijos que tratan de aprovecharse de padres mayores. Un artículo sobre fraude familiar, sobre cómo detectar señales de abuso financiero contra adultos mayores. Un artículo educativo. Y su hija sería mencionada, solo como ejemplo, con documentos, pruebas y testigos. Todo muy factual, muy respetuoso. Solo la verdad. Carmen asintió lentamente. Voy a asignar a nuestro mejor reportero investigativo para verificar todos estos hechos. Si todo se confirma, bueno, tendremos una historia muy interesante que publicar. ¿Cuánto tiempo necesitan? Una semana, tal vez 2, para hacer un trabajo completo. Perfecto. Eso me da tiempo para preparar la siguiente fase de mi plan. Salí del periódico sintiéndome más liviano de lo que me había sentido en semanas. Lucía pensaba que me había arrinconado, pero en realidad había caído directo en la trampa que había preparado. Esa tarde recibí una llamada furiosa de ella. «Papá, ¿qué hizo? ¿Por qué cancelaron mi entrevista?» «¿Qué entrevista, mija? No sé de qué hablas». «Deje de fingir. Sé que fue usted. El editor dijo que recibieron información conflictiva sobre la historia». «Ah, eso. Bueno, tal vez descubrieron que no toda historia tiene solo un lado. Usted está destruyendo mi vida». «¿Yo? Mija, ni salí de casa hoy. ¿Cómo puedo estar destruyendo tu vida? Sabe muy bien cómo, con sus mentiras, sus manipulaciones». «¿Mentiras?» Mi voz se endureció. «Dime, Lucía, ¿cuál parte es mentira? ¿La parte donde trataste de meterme en un asilo contra mi voluntad? ¿La parte donde trataste de bloquear mis cuentas en el banco? ¿O la parte donde falsificaste documentos para conseguir un préstamo?» Silencio del otro lado de la línea. «Ah, pensaste que no sabía sobre el préstamo, sobre los documentos falsos que presentaste diciendo que estaba incapacitado mentalmente. Yo no. ¿No qué? No cometiste fraude. No le mentiste a un banco federal. Porque tengo copias de todos los documentos, Lucía, y tengo abogados mucho mejores que tu doctor Salinas. Eso es imposible. No tiene dinero para... ¿Para qué? Para contratar a los mejores abogados de Guadalajara. Mija, olvidaste que tengo casi 1,000,000 de pesos guardados. Comparado con eso, tus 25,000 prestados son dinero de niños». La escuché tragar saliva del otro lado de la línea. ¿Qué quiere? ¿Yo? No quiero nada. Solo quiero vivir en paz en mi casa, con mi dinero, sin que nadie trate de robarme o meterme en un asilo contra mi voluntad. Papá, por favor. ¿Por favor qué? ¿Por favor olvide que me llamaste animal? ¿Por favor finja que no trataste de robarme? ¿Por favor actúe como si nada de esto hubiera pasado?» Mi voz se volvió hielo puro. «No, Lucía. Algunos errores no se pueden perdonar. Algunas palabras no se pueden olvidar. Y algunas traiciones tienen consecuencias». «¿Qué consecuencias?» «Vas a descubrir muy pronto». Colgué el teléfono, dejándola con sus propias dudas y miedos. Mateo llegó 1 hora después, los ojos brillando de curiosidad. «Abuelo, mamá está fuera de sí. Está diciendo que usted volteó al periódico contra ella, que está regando mentiras. ¿Y tú le crees?» «Claro que no, pero ¿qué hizo realmente?» «Solo conté la verdad, mijo, toda la verdad, y ¿sabes qué descubrí? La verdad es mucho más poderosa que cualquier mentira». «¿Y ahora?» Sonreí, mirando por la ventana el atardecer dorado que pintaba las calles de Guadalajara.
Ahora tu mamá va a descubrir que declararle la guerra a un hombre que ya no tiene nada que perder es la decisión más peligrosa que podría haber tomado. ¿Va a rendirse? No. Personas como tu mamá nunca se rinden cuando hay dinero de por medio. Va a escalar aún más la situación, va a intentar algo aún más desesperado. Y está preparado para eso. Mi sonrisa se ensanchó, pero no fue una sonrisa gentil. Mijo, lo estoy esperando, porque cuando haga su próximo movimiento desesperado, voy a estar listo, y esta vez la lección que va a aprender será definitiva. La noche cayó sobre Guadalajara como una cortina negra, pero yo no sentía miedo de las tinieblas que estaban por venir. Al contrario, las esperaba ansiosamente, porque en la oscuridad los depredadores reales prosperan. Y Lucía estaba a punto de descubrir que su viejo padre se había convertido en el depredador más peligroso que jamás se enfrentaría. Cuando un hombre pierde todo lo que ama, se vuelve capaz de cualquier cosa, incluso de cosas que nunca imaginó ser capaz. La llamada llegó a las 3 de la madrugada del viernes, arrancándome de un sueño profundo. Era Mateo, su voz entrecortada por el pánico. «Abuelo, venga rápido. Mamá, ella trató de matarse». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Por un momento, toda mi sed de venganza desapareció, reemplazada por una preocupación paternal que pensé que había perdido para siempre. ¿Dónde está? En el hospital civil. Los doctores dicen que se tomó un montón de pastillas para dormir, pero llegó a tiempo. Ella va a estar bien. Me vestí rápidamente y caminé por las calles desiertas de Guadalajara hasta el hospital. El aire de la madrugada estaba frío y húmedo, cargado del olor de lluvia que se acercaba. Mis pasos hacían eco por las banquetas vacías, mientras mi mente procesaba lo que había pasado. Lucía había tratado de matarse. Mi hija, por más que la odiara en ese momento, había llegado al punto de querer acabar con su propia vida, y yo sabía que mi campaña de venganza había contribuido a eso. Encontré a Mateo en la sala de espera del hospital, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Se aventó a mis brazos en cuanto me vio. Estaba durmiendo cuando escuché un ruido en su cuarto. Sollozó. Fui a ver, y estaba en el piso, con un frasco vacío de medicinas en la mano. Había una carta. ¿Qué carta? Una carta pidiendo perdón. Decía que ya no podía vivir con la vergüenza, que toda la ciudad estaba hablando de ella, que había perdido el trabajo por los chismes. Sentí un peso aplastante descendiendo sobre mi pecho. Mi venganza había funcionado mejor de lo que esperaba, y las consecuencias estaban siendo más devastadoras de lo que había previsto. ¿Puedo verla? Los doctores dijeron que todavía no. Está estable, pero sedada. Me senté al lado de Mateo en las sillas de plástico duro de la sala de espera. El hospital olía a desinfectante y desesperación, una combinación que siempre me recordaba a la muerte. «Mateo», dije suavemente, «culpas a tu abuelo por lo que pasó». Me miró con ojos llorosos, pero su respuesta me sorprendió. «No, abuelo, culpo a mamá. Ella fue la que empezó todo esto. Ella fue la que lo llamó animal, la que trató de robarlo. Usted solo se defendió». La lealtad del muchacho debería haberme consolado, pero solo hizo que el peso de la culpa pareciera más aplastante. Nos quedamos ahí hasta el amanecer, esperando noticias. A las 7 de la mañana, un doctor joven de ojos cansados se acercó a nosotros. «¿Familia Ramírez?» «Sí», respondimos al mismo tiempo. «La paciente está estable. El intento de suicidio no fue fatal, pero fue serio. Va a necesitar seguimiento psiquiátrico y apoyo familiar en los próximos meses». «¿Puedo verla?», pregunté. El doctor me estudió por un momento. «¿Usted es el papá?» «Soy». Ella lo mencionó varias veces durante la noche. Nada muy coherente por la sedación, pero tal vez sea mejor esperar hasta que esté más estable emocionalmente.
Doctor, dijo Mateo, mi mamá y mi abuelo están peleados. ¿Será que eso afectó? Los conflictos familiares son muy comunes en intentos de suicidio, respondió el doctor diplomáticamente. Lo importante ahora es que tenga un ambiente de apoyo y comprensión para recuperarse. Salimos del hospital en silencio. El sol de la mañana pegaba fuerte en nuestras caras, pero yo me sentía más frío de lo que jamás me había sentido en mi vida. «Abuelo», dijo Mateo cuando llegamos a casa, «¿qué vamos a hacer ahora?». Era una pregunta para la cual no tenía respuesta. Durante semanas había planeado meticulosamente mi venganza contra Lucía. Había conseguido todo lo que quería. Estaba humillada, arruinada económicamente y socialmente destruida. Pero Victoria no era lo que sentía. No sé, mijo. Honestamente, no sé. Pasamos el sábado en casa, evitando conversaciones sobre lo que había pasado. Mateo trataba de ver televisión, pero yo podía ver que su mente estaba en otro lado. Yo me quedaba sentado en la mecedora, mirando por la ventana, tratando de entender cómo había llegado a este punto. El domingo en la mañana, Mateo trajo noticias del hospital. Ya despertó, está consciente y lúcida. Preguntó por usted. ¿Preguntó por mí? ¿Qué dijo? Que quiere pedir perdón, que sabe que se equivocó, que se pasó de la raya, y que entiende si usted no la quiere perdonar. Miré a mi nieto, viendo en sus ojos jóvenes una sabiduría que yo había perdido en algún lugar durante mi búsqueda de venganza. ¿Crees que debería ir a verla? Creo que los dos necesitan platicar. De verdad, esta vez. Sin mentiras, sin juegos, sin tratar de lastimarse. Tenía razón, por supuesto, pero no sabía si estaba listo para enfrentar a mi hija después de todo lo que había pasado. Pasé el resto del domingo pensando. Repasé cada movimiento que había hecho, cada palabra que había dicho, cada carta que había jugado en esta guerra familiar que se había vuelto tan destructiva. Lucía me había lastimado profundamente al llamarme animal y tratar de robarme. Pero yo había respondido con una crueldad calculada que la había llevado al límite de la desesperación. ¿Quién era realmente el animal en esta historia? El lunes en la mañana tomé una decisión. Mateo, dije, vamos al hospital. El hospital civil se veía diferente durante el día, menos sombrío, más esperanzador. Caminamos por los pasillos hasta el cuarto 304, donde Lucía estaba internada. Me detuve en la puerta, mi mano temblorosa en la perilla. Dentro de ese cuarto estaba mi hija, la misma niña que había cargado en los hombros cuando era pequeña, que me había abrazado cuando llegaba del trabajo, que había llorado en mis brazos cuando su mamá murió. Toqué suavemente la puerta. «Pase», vino una voz débil de adentro. Abrí la puerta y la vi. Lucía estaba acostada en la cama del hospital, pálida y frágil, conectada a cables y monitores. Sus ojos, los mismos ojos que me habían mirado con tanto desprecio aquel domingo fatídico, ahora estaban llenos de lágrimas. «Papá», susurró. «Mija», respondí, mi propia voz entrecortada. Mateo se quedó en la puerta dándonos privacidad para lo que necesitaba decirse. «Papá, yo lo siento mucho por todo». Me acerqué a la cama notando cómo se veía pequeña y vulnerable bajo las sábanas blancas del hospital. «Yo también lo siento mucho, Lucía. Muchísimo. Usted no necesita pedir perdón. Yo fui la que empezó todo esto. Yo la que lo llamé de esa palabra horrible. Yo la que trató de sacarlo de su casa, la que trató de quitarle su dinero». Me senté en la silla al lado de la cama, sintiendo el peso de todos mis 70 años. «Y yo fui el que la llevé a este punto», dije. «Yo el que la humilló públicamente, el que destruyó su reputación, el que la llevó a la desesperación. Pero yo me lo merecía. Nadie se merece llegar al punto de querer quitarse la vida, mija. Nadie». Nos quedamos en silencio por algunos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Papá», dijo finalmente, «¿por qué guardó todo ese dinero sin decirme?
Era una pregunta justa, que merecía una respuesta honesta. Porque aprendí a no confiar completamente en nadie, ni siquiera en ti. Y cuando me demostraste que tenía razón al no confiar, confirmé sus peores miedos, completó. Sí. ¿Y por qué hice eso? ¿Por qué traté de internarlo, quitarle su dinero? No sé, mija. Solo tú puedes responder eso. Cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Creo que siempre sentí que usted me debía algo, que todos esos años trabajando, nunca estando presente, nunca prestándome atención, que eso me daba derecho a tomar decisiones sobre su vida. Ya, ¿y ahora? Ahora veo lo equivocada que estaba. Usted trabajó tanto justamente para darme una vida mejor, y yo le pagué tratando de robarle lo que le quedaba de dignidad. Extendí la mano y toqué su cara, limpiando sus lágrimas como hacía cuando era pequeña. Los dos nos equivocamos, mija, nos equivocamos mucho. ¿Puede perdonarme? Miré los ojos de mi hija, ojos que habían visto tanto odio y desprecio en las últimas semanas, pero que ahora mostraban solo arrepentimiento genuino y amor. Solo si tú puedes perdonarme también. Claro que sí, papá, claro que sí. Nos abrazamos ahí en la cama del hospital, dos seres humanos heridos tratando de encontrar el camino de vuelta el uno al otro. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó. Vamos a empezar de nuevo, dije. Vamos a aprender a ser papá e hija otra vez. Vamos a aprender a respetarnos, a amarnos y a confiar el uno en el otro. ¿Y el dinero? El dinero se va a quedar donde está. Cuando me muera, va a ser tuyo. Pero mientras esté vivo, es mío, y vas a tener que aceptar eso. Acepto, dijo sin dudar, completamente. Y vas a tener que probar que cambiaste. Vas a tener que reconquistar mi confianza. Lo sé, y lo voy a hacer, papá. Voy a pasar el resto de mi vida probando que soy digna de ser su hija. Salimos del hospital esa tarde como una familia herida, pero ya no rota. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero por primera vez en semanas sentía esperanza. Abuelo, dijo Mateo mientras caminábamos a casa, ¿está contento de que todo terminó? No terminó, mijo, respondí. En realidad, apenas está empezando. Ahora viene la parte más difícil, aprender a perdonar de verdad y reconstruir lo que se destruyó. ¿Lo va a lograr? Miré el cielo de Guadalajara, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer en la oscuridad creciente. Lo voy a intentar, Mateo. Por ella, por ti y por mí mismo. Lo voy a intentar. La guerra había terminado, pero la paz aún necesitaba construirse, y estaba determinado a dedicar los años que me quedaban a esa construcción, ladrillo por ladrillo, perdón por perdón. Porque al final descubrí que la verdadera victoria no estaba en destruir a mi hija, sino en encontrar el camino de vuelta al amor que se había perdido en medio de tanto odio y resentimiento. La palabra animal aún hacía eco en mi memoria, pero ahora traía un significado diferente. Sí, era un animal que protegía a su familia, que luchaba cuando era necesario, pero que también era capaz de amor, perdón y redención. Y tal vez, al final de cuentas, esa fuera la lección más importante de todas. El perdón verdadero no borra el pasado, pero construye un futuro donde las heridas pueden finalmente sanar. 6 meses habían pasado desde aquel día en el hospital y nuestra casa volvió a tener vida. No la misma vida de antes. Esa estaba perdida para siempre, sino algo nuevo, construido sobre las cenizas de lo que había sido destruido. Lucía había salido del hospital después de una semana de internación y 3 meses de terapia intensiva. El psiquiatra, doctor Morales, nos había explicado que situaciones de estrés extremo pueden llevar a personas normales a comportamientos destructivos. No era una excusa para lo que había hecho, pero ayudaba a entender cómo llegamos a ese punto. Había perdido el trabajo en la oficina de contabilidad.
Los chismes sobre su intento de meter a su propio padre en un asilo se habían regado, y su jefe consideró que eso reflejaba mal en su carácter. Pero en lugar de hundirse en la autocompasión, Lucía usó eso como una oportunidad para empezar de nuevo. Papá, me dijo una tarde de martes, mientras tomábamos café en el patio de casa, conseguí un trabajo nuevo. ¿Dónde? En la Asociación de Protección a los Adultos Mayores. Voy a trabajar ayudando a familias a resolver conflictos antes de que lleguen al punto al que llegamos nosotros. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Mi hija, que había tratado de meterme en un asilo contra mi voluntad, ahora dedicaría su vida a proteger a otros adultos mayores de situaciones similares. ¿Y el sueldo? Menor del que ganaba antes, 4,000 pesos al mes. Pero es un trabajo honesto y, bueno, siento que puedo hacer la diferencia. Asentí, sintiendo orgullo por primera vez en mucho tiempo. Es un buen comienzo. Mateo, que se había vuelto un puente entre nosotros dos durante los meses de reconciliación, sonrió al ver nuestra conversación fluir naturalmente. «Abuelo», dijo, «cuéntele a mamá sobre lo que decidió hacer con el dinero». Lucía me miró con curiosidad, pero sin la codicia que había visto en sus ojos antes. «Parte del dinero», expliqué, «se va a usar para crear una fundación. Fundación Esperanza Ramírez, en honor a tu mamá. Va a ayudar a adultos mayores en situación vulnerable». «Papá, eso es hermoso. También decidí que tú vas a administrar la fundación, si quieres, claro». Lucía se quedó en silencio por un largo momento, lágrimas formándose en sus ojos. ¿Por qué? Después de todo lo que hice, porque creo que las personas que han pasado por dificultades son las más calificadas para ayudar a otros que enfrentan situaciones similares. Ahora entiendes lo que significa estar desesperada, sentir que perdiste todo. Eso puede hacer que seas mejor para ayudar a otros. ¿Y si lo decepciono otra vez? Entonces aprenderemos de eso también. Pero prefiero confiar en ti y arriesgarme a ser decepcionado que vivir con miedo de lo que puede pasar. Fue así como, 9 meses después de nuestra guerra familiar, inauguramos la Fundación Esperanza Ramírez. Destinamos 300,000 pesos de mi dinero guardado para crear un fondo que ayudaría a adultos mayores con problemas familiares, dificultades económicas o problemas de salud mental. La ceremonia de inauguración fue pequeña, íntima. Estuvieron presentes mis hermanos Miguel y Rafael con sus esposas, algunos vecinos, y el doctor Morales, que se había vuelto amigo de la familia. «Doña Esperanza estaría orgullosa», dijo Miguel, levantando un brindis con horchata. «Orgullosa de los dos». Era cierto. Mi esposa siempre había soñado con ayudar a los necesitados, pero nuestra situación económica nunca lo había permitido. Ahora, con el dinero que había guardado toda la vida, finalmente podíamos realizar ese sueño de ella. Durante el primer año de funcionamiento, la fundación ayudó a 42 familias. Casos como el nuestro, hijos que trataban de internar a padres aún capaces, adultos mayores siendo engañados por parientes codiciosos, familias destruidas por conflictos sobre herencias. Lucía se reveló como una administradora dedicada y eficiente. Trabajaba 12 horas al día, visitaba cada familia personalmente y seguía cada caso hasta su resolución. Ver a mi hija ayudando a otros adultos mayores me hacía recordar a la mujer bondadosa que había criado, antes de que la codicia y el resentimiento la transformaran en alguien que no reconocía. «¿Sabe, papá?», me dijo una noche de diciembre mientras organizábamos los reportes de la fundación. «Hoy atendí una familia donde la hija estaba tratando de convencer al papá de vender la casa para invertir el dinero con ella». «¿Y qué hiciste?». Platiqué con ella sobre mi propia experiencia. Le conté cómo traté de sacarlo de su casa, cómo eso casi destruyó nuestra familia, cómo casi me costó la vida. «¿Y te escuchó?». «Al principio no.
Se puso furiosa, dijo que yo no entendía su situación. Pero cuando le conté sobre el intento de suicidio, sobre cómo la culpa casi me mata, creo que eso la tocó. Y el papá decidió quedarse con la casa y solo le da a la hija una pequeña cantidad mensual para ayudar con sus gastos. Todos quedaron conformes. Historias como esa se volvieron comunes en nuestra vida. La fundación no solo ayudaba a otras familias, sino que también sanaba nuestra propia familia con cada caso resuelto. Mateo, que ahora tenía 19 años y estudiaba Derecho en la universidad, también se involucró con el trabajo de la fundación. Sus calificaciones eran excelentes. Había heredado la inteligencia de su mamá, pero también la determinación que había visto en mí durante nuestros meses de guerra. «Abuelo», me dijo una tarde de sábado, mientras ayudaba a organizar documentos de la fundación, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro, mijo». «¿Usted realmente planeó todo desde el principio, desde el día que mamá lo llamó animal?» Era una pregunta que había evitado responder completamente, incluso para mí mismo. «No exactamente», admití. Al principio solo quería que supiera que me había lastimado. Quería que se arrepintiera de lo que había dicho, pero después se volvió algo más grande. Sí, después se volvió una obsesión. Quería destruirla completamente, hacerla pagar por cada palabra cruel, cada intento de humillarme. ¿Y se arrepiente? Pensé en la pregunta por un largo momento. Me arrepiento de haber llegado tan lejos. Me arrepiento de casi haber perdido a mi hija para siempre. Pero no me arrepiento de haberme defendido. Un hombre tiene derecho a preservar su dignidad. Aunque eso lastime a las personas que ama, esa es la parte difícil, Mateo. A veces, cuando estamos heridos, lastimamos a otros sin darnos cuenta de las consecuencias. Lo importante es aprender de eso y tratar de hacerlo mejor la próxima vez. En el segundo año de la fundación, recibimos un caso que cambiaría nuestras vidas una vez más. Era una señora de 82 años, doña Remedios, cuyos hijos habían tomado control de su casa y de su pensión, alegando que tenía demencia. La diferencia, me explicó Lucía después de visitar a la familia, es que doña Remedios realmente tiene inicio de demencia. No es como nuestro caso, donde todo era fingimiento y manipulación. ¿Y cuál es el problema entonces? Los hijos están usando su condición para robar mucho más de lo que necesitarían para sus cuidados. Están vendiendo muebles antiguos, joyas de la familia, hasta medicinas que ella necesita. ¿Y ella sabe? En los momentos de lucidez, sí, y sufre mucho por eso. Decidimos que este sería nuestro caso más importante. Lucía trabajó con abogados para cuestionar la tutela de los hijos, mientras yo visitaba a doña Remedios personalmente para ofrecerle apoyo emocional. «Don Ernesto», me dijo una tarde, sus ojos aún brillantes a pesar de la edad avanzada, «usted es muy bondadoso. ¿Por qué me está ayudando?» «Porque sé lo que es ser traicionado por aquellos que deberían protegernos», respondí. «Y porque aprendí que a veces necesitamos pelear para preservar nuestra dignidad. Pero yo soy solo una vieja enferma. Usted es una madre que merece respeto. Una mujer que trabajó toda la vida y merece vivir sus últimos años con dignidad. Eso no es poco». Después de 6 meses de batalla legal, logramos que los hijos de doña Remedios devolvieran los bienes que habían vendido ilegalmente y establecimos una nueva tutela, administrada por un pariente más lejano pero honesto. Doña Remedios pasó sus últimos 2 años de vida en paz, bien cuidada y respetada. «Papá», me dijo Lucía la noche después del funeral de doña Remedios, «creo que ahora entiendo por qué guardó todo ese dinero». «¿Ah, sí? ¿Por qué?» No era solo para protegerse, era para poder proteger a otros también, para tener los recursos necesarios para luchar contra injusticias como la que casi nos pasó a nosotros. Tenía razón.
Sin darme cuenta completamente en ese momento, había pasado 50 años preparándome para momentos como estos. 3 años después de nuestra guerra familiar, la Fundación Esperanza Ramírez se había vuelto una referencia en Guadalajara. Teníamos un equipo de 12 personas, incluyendo abogados, trabajadores sociales y psicólogos. Habíamos ayudado a más de 200 familias a resolver conflictos sin llegar a los extremos a los que nosotros habíamos llegado. Lucía, ahora de 37 años, se había vuelto una de las defensoras de derechos de los adultos mayores más respetadas de la ciudad. Daba pláticas en universidades, participaba en programas de radio y hasta escribió un libro sobre conflictos familiares que involucran a adultos mayores. ¿Sabe qué es lo que más me da orgullo? Me dijo Mateo una tarde de domingo, mientras almorzábamos juntos, una tradición que habíamos retomado, que ustedes convirtieron la cosa más fea que pasó en nuestra familia en la cosa más bonita. Lucía sonrió, tomando mi mano por encima de la mesa. Su abuelo me enseñó que podemos elegir qué hacer con nuestro dolor, dijo. Podemos dejar que nos destruya o podemos usarlo para construir algo mejor. ¿Y qué eligieron?, preguntó Mateo. Elegí construir, respondió, mirándome directamente a los ojos. Elegí honrar el amor que mi papá siempre tuvo por mí, aun cuando no me lo merecía. Esa tarde, después de que Lucía y Mateo se fueron, me senté en la mecedora donde todo había comenzado. La misma mecedora donde había planeado mi venganza 3 años antes. La misma mecedora donde había descubierto que el odio puede consumir a una persona, pero el perdón puede transformarla. El dinero que había guardado toda la vida aún estaba escondido por la casa. Ahora menos de la mitad del original, el resto invertido en la fundación y en ayudar a familias necesitadas. Pero descubrí que entre más daba, más rico me sentía. Lucía nunca más había mencionado herencia o tratado de tomar control de mis bienes. Había aprendido a valorar cosas más importantes que el dinero. Y yo había aprendido que la verdadera riqueza de un hombre no se mide por los pesos que acumula, sino por el impacto positivo que deja en el mundo. A los 73 años, finalmente entendía lo que mi esposa Esperanza siempre trató de enseñarme, que el amor verdadero no es algo que guardas con celos, sino algo que compartes generosamente. La palabra animal aún hacía eco ocasionalmente en mi memoria, pero ahora traía una sonrisa a mi rostro. Sí, era un animal que había aprendido que la verdadera fuerza no viene de la capacidad de destruir a tus enemigos, sino del valor de perdonar a aquellos que amas. Y cuando pienso en el legado que voy a dejar, no pienso en los 860,000 pesos que una vez escondí por las paredes de esta casa. Pienso en la fundación que lleva el nombre de mi esposa, en las familias que fueron reunidas, en la hija que recuperé y en el nieto que aprende todos los días lo que significa ser un hombre de carácter. El sol se ponía una vez más sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de rojo y dorado, pero esta vez no era el rojo de la sangre o de la rabia. Era el rojo cálido del amor familiar que había sido probado por el fuego y emergido más fuerte. Lucía me había llamado animal aquel domingo terrible hace 3 años, y tal vez tenía razón, pero aprendí que ser un animal no significa ser salvaje o cruel. Significa ser protector, leal y dispuesto a luchar por aquellos que amas. Y al final de cuentas, esa tal vez sea la definición más honrosa de humanidad que existe. Ahora puedo contarte lo que realmente pasó esa madrugada, 3 meses después de nuestra reconciliación en el hospital. Lucía había regresado a casa, se estaba recuperando bien de la depresión, pero yo aún cargaba dentro de mí una rabia que no lograba extinguir completamente. Era como un fuego que se negaba a morir, alimentado por meses de humillación y traición. Esa noche no podía dormir.
Caminé por la casa, pasando por los escondites vacíos donde antes guardaba mi dinero, mirando las paredes que fueron testigos de nuestra guerra familiar. Fue cuando escuché pasos en el patio trasero. Era Lucía. Estaba parada bajo la luz de la luna, mirando la casa donde había nacido, lágrimas corriendo por su rostro. No me vio en la ventana, solo se quedó ahí, llorando silenciosamente. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Toda la rabia reprimida, todo el dolor no sanado, explotó como un volcán. Fui a mi cuarto y tomé la vieja pistola que había pertenecido a mi papá, una reliquia que guardaba desde hacía décadas pero nunca había usado. Salí de casa y caminé hacia ella. Mis pasos en el pasto hicieron que Lucía se volteara, y fue entonces que me vio. Su papá de 70 años, sosteniendo un arma, con ojos que no reconocía. «Papá, por favor», susurró, sus manos extendidas en súplica. «No entiende lo que está haciendo. Ahora vas a descubrir quién realmente es el animal aquí, mija», murmuré, mi voz ronca haciendo eco por la madrugada silenciosa. Por un momento que pareció eterno, nos quedamos ahí. Papá e hija, depredador y presa, amor y odio enfrentándose en la oscuridad. La pistola pesaba en mi mano como todos los años de sacrificio que sentía que habían sido desperdiciados. «Papá», dijo Lucía, su voz más firme ahora, «si va a hacer esto, al menos déjeme hablar». «¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? Después de llamarme animal, de tratar de robarme, de casi destruir nuestra familia?» «Sí», dijo, dando un paso hacia mí. «Porque si me mata hoy, Mateo nunca lo va a perdonar. Y toda la bondad que construimos con la fundación, toda la sanación que logramos, todo eso se va a volver cenizas». Sus palabras me pegaron como puñetazos. Pensé en Mateo, que se había vuelto un hombre hermoso y honrado. Pensé en las familias que habíamos ayudado a través de la fundación. Pensé en doña Remedios, que había muerto en paz gracias a nuestro trabajo. «Usted no es un asesino, papá», continuó Lucía, otro paso hacia mí. «Es un hombre que fue lastimado y reaccionó como cualquier papá reaccionaría, pero no es un asesino». La pistola comenzó a temblar en mi mano. Tenía razón. No era un asesino. Solo era un viejo herido que había confundido justicia con venganza, que había dejado que el dolor se transformara en algo monstruoso. «¿Por qué regresó aquí esta noche?», pregunté, mi voz quebrándose. «Porque no puedo dormir», confesó. «Porque todas las noches pienso en cómo casi destruí al hombre que más amo en el mundo. Vengo aquí y me quedo viendo esta casa, recordando cuando era pequeña y lo esperaba que regresara del trabajo, recordando cómo me sentía segura cuando usted llegaba a casa». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, mezclándose con el sudor frío de la madrugada. «Te perdoné, mi hija», susurré, «pero no logré perdonarme a mí mismo». «Entonces, déjeme ayudarlo con eso», dijo extendiendo la mano. «Déjeme ayudarlo a guardar esa arma y a guardar esa rabia también». Miré la pistola en mi mano, después el rostro de mi hija, el mismo rostro que había besado cuando era bebé, que había consolado cuando estaba enferma, que había visto formarse en una mujer hermosa e inteligente, a pesar de todos mis errores como papá. Lentamente bajé el arma. «No puedo», murmuré, «no puedo lastimarte, ni siquiera después de todo». Lucía corrió hacia mí y me abrazó, la pistola cayendo en el pasto entre nosotros. Lloramos juntos ahí en el patio, bajo la luz de la luna y las estrellas de Guadalajara, liberando finalmente todo el dolor que aún cargábamos. «Perdóneme, papá», sollozó, «perdóneme por todo. Ya perdoné hace mucho tiempo, mija. Ahora necesito aprender a perdonarme también». Esa madrugada enterramos la pistola en el mismo lugar donde mi esposa había plantado rosas años atrás. Fue nuestra forma de enterrar definitivamente la guerra entre nosotros y plantar algo nuevo en su lugar. Cuando salió el sol, éramos otra vez papá e hija, heridos pero sanados.
imperfectos, pero unidos por el amor que había sobrevivido a todo. 5 años después de aquel domingo que cambió nuestras vidas para siempre, estoy sentado en la misma mecedora, viendo a mi nieta Isabel jugar en el patio. Ahora tiene 11 años y heredó los ojos brillantes de la bisabuela Esperanza. Lucía, que se volvió a casar el año pasado con un hombre bondadoso que respeta a nuestra familia, está embarazada de su segundo hijo. Mateo se recibió de abogado y trabaja medio tiempo en la fundación, medio tiempo en un despacho particular que se especializó en derecho familiar. La Fundación Esperanza Ramírez ahora tiene 3 sedes en Guadalajara y una en Puerto Vallarta. Ya hemos ayudado a más de 1000 familias a resolver sus conflictos sin destruir los lazos que los unen. El libro de Lucía sobre nuestra experiencia se volvió referencia nacional en universidades y cursos de psicología familiar. Mi dinero guardado. Aún tengo suficiente para vivir cómodamente, pero la mayor parte se invirtió en hacer la diferencia en la vida de otras personas. Y descubrí que esa es la única forma de multiplicar riqueza que realmente importa. Hoy reconozco que, durante nuestra guerra familiar, cometí excesos que me avergüenzan. Mentí sobre grabaciones inexistentes, pagué médicos para incluir diagnósticos tendenciosos y manipulé situaciones de forma cruel y calculada. Mi sed de venganza me llevó a usar métodos cuestionables que, aunque funcionaron, no fueron dignos del hombre que pretendía ser. Si pudiera regresar el tiempo, elegiría enfrentar a Lucía con firmeza, pero sin recurrir a esas tácticas que mancharon mi victoria moral. El dolor no justifica volvernos aquello que criticamos en otros. Pero entonces recuerdo que tal vez necesitábamos pasar por ese valle de sombras para llegar a la luz donde estamos ahora. Tal vez nuestra guerra familiar fue necesaria para enseñarnos el verdadero valor de la paz. La casa aún guarda los ecos de aquellos días difíciles, la pared donde escondí mi primer dinero, la cocina donde actué mi confusión mental, la sala donde Lucía me llamó animal. Pero ahora esos lugares también guardan memorias de reconciliación, de perdón y de amor reconquistado. Si pudiera regresar el tiempo y cambiar algo, lo cambiaría. Honestamente no sé. Nuestro dolor nos enseñó compasión, nuestra rabia nos enseñó los peligros del odio, nuestra casi destrucción nos enseñó el valor de la familia. Tal vez, al final de cuentas, necesitemos pasar por el infierno para verdaderamente valorar el paraíso. Llegamos al final de mi historia, pero las lecciones que aprendí hacen eco hasta hoy en cada familia que nuestra Fundación Esperanza Ramírez ayuda. Cuando Lucía me llamó animal, aquel domingo terrible, nunca imaginé que esa palabra se volvería el catalizador de la transformación más profunda de nuestras vidas. Aprendí que el orgullo herido puede volvernos verdaderos monstruos, pero también que el perdón genuino tiene el poder de transformarnos en mejores seres humanos. ¿Cuántas familias por el mundo están pasando por el mismo conflicto que vivimos? ¿Cuántos papás sienten el dolor de la traición de hijos ingratos? ¿Y cuántos hijos cargan resentimientos antiguos sin darse cuenta del amor detrás de cada sacrificio paterno? Mi experiencia me enseñó que el dinero puede corromper los lazos más sagrados, pero el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso. Si mi historia tocó tu corazón, es porque reconoces en ella algo familiar, tal vez tu propia familia, tal vez tus propios miedos sobre el futuro. Mi consejo, después de todo lo que viví, es simple. No esperen una tragedia para aprender a perdonarse y a valorarse. El tiempo es cruel con quien posterga conversaciones importantes, y la vida es muy corta para desperdiciar años en orgullo y resentimiento. Te pido que te suscribas al canal para más historias como la mía y actives las notificaciones para no perderte ningún episodio.
Y cuéntame en los comentarios, ¿serías capaz de perdonar una traición como la que viví? Sus familias ya pasaron por conflictos que pusieron a prueba el amor entre ustedes. ¿Cómo puede mi historia ayudarlos a reflexionar sobre confianza y perdón en sus propias familias?